Bien, entonces ese es el tema de nuestra tutoría del día de ahora. ¿Qué se entiende por currículo en la enseñanza de la matemática? Es decir, currículo está definido como una estrategia que nos ayudarán a desarrollar nuestra clase, nuestra cátedra, pero específicamente queremos saber cómo, cómo se interpreta esa función en lo que es la enseñanza de matemática. Eh, entonces, el propósito formativo y enfoque curricular de lo que es el sector matemático. Eh, Hacer un ajuste curricular establece la continuidad entre los fundamentos del currículo, de la reforma en materia de concepciones acerca del conocimiento matemático, es decir, aprendizaje de la matemática y de los aportes de esta a la formación humana. Es decir, eh, uno de los propósitos del currículo en la enseñanza de, de la matemática es que tiene un propósito formativo, es decir, trata de fomentar la continuidad que tiene que llevar lo que es las asignaturas, los conocimientos matemáticos a partir, digamos, de primero, segundo, tercer grado, y que se mantenga ese aprendizaje matemático de tal manera que todos los aportes que se desarrollen dentro de la asignatura pues sean parte de lo que es una formación humana. Entonces dice que desde un punto de vista general los fundamentos son los mismos, con la incorporación de tendencias actuales en la educación matemática, algún énfasis nuevo de la misma visión y de una ampliación de la concepción de resolución de problemas. Entonces, el propósito ya sabemos que es la formación humana y pues lo único que se le trata de dar una tendencia actual, es decir, actualizarnos un poco, sobre todo con las tecnologías de la educación, incorporarlos a lo que es educación matemática y la parte de lo que es la investigación matemática, ¿no? Entonces, esas son lo que es el propósito formativo y enfoque curricular de lo que es eh, matemática. Ahora, la concepción acerca del conocimiento matemático. Eh, Dice que la concepción o se concibe el conocimiento matemático eh, que prevalece en el ajuste curricular. Dice que este forma parte del acervo cultural de nuestra sociedad. Es decir, el conocimiento matemático debe de verse desde un punto de vista como conservar eh, lo que es las verdades que hay en nuestra sociedad o en nuestra cultura. Es una disciplina en donde cuya construcción empírica e inductiva surge de la necesidad y el deseo de responder y resolver situaciones provenientes de los más variados ámbitos. Entonces, el conocimiento matemático es tan amplio porque surge básicamente a partir de las aserciones que se tienen en una cultura, en una sociedad, y surgen como medida de responder a aquellas preguntas o aquellas inquietudes o aquellas cosas que no son comprendibles. Y eso va para cualquier disciplina, ya sea para si estamos hablando de ciencias, de biología, de química, incluso de ciencias sociales, eh, leyes, cualquier disciplina. Entonces, el conocimiento matemático es como la parte fundamental para poder darle eh, respuestas a todas aquellas inquietudes. Eh, por eso dice que son provenientes de situaciones y ámbitos variados, tanto de la manera matemática misma, dice, como del mundo de las ciencias naturales, sociales, arte, tecnología, etcétera. Entonces, el conocimiento matemático es la parte fundamental para poder resolver o indagar sobre aquellas inquietudes que se tienen eh, o que siempre surgen dentro de una sociedad. Dice que su construcción y desarrollo es una creación del ser humano ligada a la historia y a la cultura. Es decir, que a medida
transcurre la historia y la cultura se viene construyendo más y más y más lo que es el conocimiento matemático, y se va perfeccionando y se va incluso incursiendo de una manera más amplia en lo que son las otras disciplinas. Entonces, esta concepción de la matemática como una construcción cultural tiene importantes implicaciones en el aprendizaje y en la enseñanza de la misma, tal como lo vamos a ver más adelante o posiblemente en la última tutoría. Es decir, eh, tener o interpretar el conocimiento matemático como una construcción de la cultura es la parte fundamental, o es la forma en la que se debe de ver realmente. Entonces, eso es cómo se concibe el conocimiento matemático. Ahora veamos cómo se concibe el aprendizaje de lo que es la matemática. Entonces, el currículo para este sector en matemáticas siempre propone que matemática debe de ser aprendido a través de hacer matemática. Es decir, un buen currículo para matemáticas es aquel en donde se aprende matemáticas haciendo matemáticas. Entonces, eh, básicamente, ¿cómo se hace matemática? Pues la mayoría de veces haciendo una reflexión acerca de un hecho y llevarlo a la confrontación de una actuación propia. Es decir, tengo un hecho, alguna verdad, algún problema planteado, entonces lo que hago es lo llevo a una situación donde yo lo pueda aplicar. Entonces, las implicaciones que tiene esta concepción con la enseñanza de las matemáticas dice que es evidente que su enseñanza debe dar muchas oportunidades a los estudiantes de hacer matemática. Esto es, razonar matemáticamente, entendiendo que por razonamiento matemático es la capacidad de resolver problemas, de formular conjeturas, de verificar la validez de procedimientos y relaciones, razonar bajo hipótesis. Estas actividades deberían estar en el núcleo de las experiencias del aprendizaje deseables. Es decir, que la mejor manera de concebir el aprendizaje de matemática es aquella que le permite al estudiante hacer matemática. Entonces, ya no es tanto el hecho de que le enseño un ejemplo, entonces que resuelva unos 10, 15 ejemplos iguales al que yo hice. Entonces, porque básicamente lo que hace es a memorizarse el proceso. En realidad es más, darle, por decirlo así, la definición de una fórmula, la definición de la solución y para qué me sirve, y después plantearle un problema al estudiante y que él solo haga su propia solución, que él solo encuentre la validez, que descubra si realmente es aplicable o no es aplicable. Entonces, es como darle más herramientas a un estudiante para que haga matemáticas. Entonces, desde ese punto de vista se concibe lo que es el aprendizaje de matemáticas. Ahora, los aportes que hace la matemática a la formación humana. Dice que los aportes, bueno, el ajuste propuesto hace suyos las afirmaciones incluidas en el currículum, de la forma que señalan los aportes de la matemática a la formación, y lo redacta bajo 3 funciones. El primer aporte que hace dice que es que enriquece la comprensión de la realidad. Esto es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque su aprendizaje permite que pueda enriquecer la comprensión de la realidad, que se le facilita la selección de estrategias para resolver problemas y contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y autónomo. Es decir, el conocimiento matemático como aporte a la formación humana es que vuelve a un estudiante más crítico, más pensante, más asertivo a la hora de resolver un problema dentro de lo que es un problema real. Y dice que contribuye al pensamiento crítico y autónomo. Más eficazmente dice que aprender matemáticas proporciona herramientas conceptuales para analizar la información, ya sea cuantitativa, que se pueda presentar ya sea
en una noticia, en alguna opinión, en alguna publicidad. Es decir, es más crítico a la hora de ver una noticia, una opinión o una publicidad de algo, puede hacer una crítica de manera más oportuna. Eh, Dice que aporta capacidades a lo que es el desarrollo de la comunicación, el razonamiento y abstracción, y también impulsa el desarrollo del pensamiento intuitivo y de la reflexión lógica. Es decir, alguien con un conocimiento matemático formado da una reflexión más lógica de lo que es un problema de la realidad. Entonces, también otro aporte que hace la matemática a la función humana, a la formación humana, perdón, es que contribuye a la autovaloración personal. ¿Qué significa eso? Que aparte de aprender matemáticas, un estudiante contribuye o ayuda a que los estudiantes valoren su capacidad para analizar, confrontar y que puedan construir estrategias propias. No solamente ideas o pensamientos que ya están dados, construye y sus propias estrategias, sus propias maneras de contribuir a lo que es la resolución de un problema. Y también ayuda a lo que es el análisis de situaciones concretas, incorporando formas habituales, bueno, de lo que es la actividad matemática, es decir, que se le vuelva como un hábito, ¿no? Tener conocimientos o involucrarse en actividades matemáticas. Por ejemplo, esto es tanto que, por ejemplo, un estudiante podía ser más crítico, digamos, en una solución de una, pongámoslo, de un problema de geometría. Entonces, en la clase yo se lo planteé de esta manera, entonces posiblemente el estudiante se volvió más crítico y empezó a buscar información por su propia cuenta y descubrió que también se puede resolver de otra manera que a lo mejor ni yo como docente no lo concebía. Entonces eso es el aporte que hace eh, la matemática, es decir, un estudiante se autovalora y se puede considerar capaz de resolver algo por muy complicado que lo parezca o que se vea. Maratón del mes, con más de un 50% de descuento en toda la mercadería, incluyendo la zona premium. Recuerda, el día más Bien, barato del mes, también, con más de un 50% de descuento en toda la mercadería, incluyendo la zona premium. Visita cualquiera de nuestras 25 sucursales también el tercer aporte que hace la matemática a la formación humana es que apoya el desarrollo efectivo y la autonomía del pensamiento. Es decir, que el aprendizaje de la matemática es un buen aliado para que desarrolle capacidades no solo cognitivas, es decir, no solo capacidades de razonar, de tener abstracción sobre objetos, inducción, deducción, reflexión, sino que también, aparte de esas habilidades que son propias del pensamiento matemático, logra desarrollar ciertas actitudes que entre ellas podemos mencionar es una persona que tiene más confianza en sí mismo y tiene algunos propios procedimientos para resolver un problema y puede hacer sus propias conclusiones. Esto favorece a lo que es a la autonomía del pensamiento, se vuelve más autónomo, más creativo por sí mismo, es decir, defiende sus propias formas o sus puntos de vista de ver la solución de un problema. Entonces, ese es el otro aporte que hace la matemática a lo que es la formación humana. Es tanto que puede llegar incluso a tener la capacidad de replantear o de reformular ciertas conjeturas que existen como, o problemas que están dados para darle solución. Eso es el aporte que hace la matemática en lo que es la formación humana. Entonces también tenemos lo que es la enseñanza de la matemática. Ahora, lo que he estado mencionando anteriormente dice que eh, son cosas importantes y que son consecuencias
de la manera de cómo debe de ser vista o debe de ser interpretado lo que es la práctica de la matemática, pero ahora vamos a la parte de lo que es la enseñanza de la matemática. Dice que esta se concibe como un proceso de diseño e implementación de un conjunto de actividades que mediaticen la relación entre el estudiante y los contenidos del currículum de matemática. Es decir, la enseñanza de la matemática simplemente es un proceso, es como una guía que le permita a, a un estudiante, bajo el desarrollo de ciertas actividades, eh, la asimilación de contenidos que están suscritos dentro de un currículo. Es decir, el currículo por eso dice que debe ser planteado de una manera continua, es decir, que lleve una secuencia lógica desde primer grado, digamos, por decirlo así, hasta la universidad, porque el aporte de él es que mediatiza el proceso del aprendizaje eh, de la matemática, y eso es lo que se considera como la enseñanza. El proceso de mediatización incluye espacios guiados de construcción y de los conceptos, procedimientos y estrategias de razonamiento y resolución de problemas. Es decir, todo ese proceso de enseñanza siempre debe estar incluido lo que es proceso mediatizado, es decir, se le va dando cierta secuencia al estudiante. También debe de haber espacios guiados donde el docente guíe la solución o guía la construcción de ciertos conceptos, ciertos procesos y ciertas estrategias, pero también debe de darse el espacio para que haya cierto razonamiento, cierta discusión y solución de problemas. Esa es la manera de ver la enseñanza de lo que es matemática. Ahora, como la matemática se concibe como parte de la cultura, que lo habíamos mencionado anteriormente, entonces una de las maneras de conocer y comprender el entorno social y natural, que así hemos concebido lo que es matemática, es decir, con el conocimiento matemático yo me permito conocer de una manera más acertada el entorno social y natural. Es decir, con el conocimiento matemático yo puedo indagar sobre por qué se da cierto fenómeno en ciertas sociedades, por ejemplo, etcétera. Como que logro descubrir o investigar más aseveradamente ciertos procesos o ciertas situaciones que se dan dentro de un entorno social. Entonces, dice que la enseñanza de la misma, es decir, de matemática, se debe dar en situaciones que permitan una contextualización de parte del estudiante, que le dé sentido y significado al aprendizaje de la matemática. Es decir, bueno, en asignaturas anteriores nosotros se discute de que el aprendizaje de la matemática debe estar inmerso a raíz de una investigación propia del estudiante, es decir, que se le dé el concepto, el contenido al estudiante y que él pueda ver la aplicación de ese contenido o de ese concepto en un problema que le sirva de solución dentro de su comunidad, dentro de su familia, dentro de su región, su municipio, etcétera. Entonces, bajo ese punto de vista y con el enfoque que se plantea acá, que debe de ser considerado como una manera correcta de comprender el entorno social y natural, entonces la enseñanza de la matemática debe de estar desarrollado bajo esas situaciones. Es decir, en el aula no solo basta es llenar la pizarra y escribir un problema y resolverlo y le damos la solución y nos dio tanto, un número, sino que se debe de tratar de que se tenga el problema y se vea como que estamos inmersos en el problema y que la solución que yo encontré no solo sea el proceso matemático, sino que tenga una explicación del entorno, es decir, de qué me sirvió darle solución al problema. Porque recordemos que, por ejemplo, digamos que yo estoy tratando, por decir algo así, en un cierto municipio, estoy hablando, por ejemplo, de una ecuación exponencial y yo digo, la ecuación exponencial sirve, por ejemplo, para ver el crecimiento de una población. Doy un problema que
que tengo, comúnmente suele suceder que una población de bacterias, lo que sea, cuántas habrán en cierto tiempo. Entonces lo que hago es sustituir los valores en la ecuación. Pero sería más interesante de que, digamos, nos acercamos a la unidad de salud y vemos la epidemia, cómo está, por ejemplo, en nuestro municipio, sacamos los datos, los sustituimos en la misma ecuación, le damos resultados y vemos la aplicación directa o la explicación, por ejemplo, por qué en ese municipio hay más personas enfermas de dengue, por ejemplo, por qué hay más personas que han sido afectadas por la chikungunya, por la gripe, qué sé yo, o problemas de zancudo, etcétera. Entonces es como que hay que trasladar la enseñanza al entorno, que se vea desde ese punto de vista. Entonces, de esa manera debe de ser considerada lo que es la enseñanza de la matemática. Ahora, tenemos lo que es la revisión del currículo en la reforma. Dice que el currículum es resultado de un proceso en el que intervienen numerosos factores y numerosos actores. Se trata de un tejido en el que las necesidades e intereses de aquellos a los que está destinado el conocimiento experto, tanto en la disciplina como en lo didáctico, la experiencia, la tradición y las concepciones acerca del conocimiento y de su aprendizaje inciden en la propuesta resultante. Es decir, que para tener un buen currículo existen muchos factores, no solo basta con la persona que sabe de matemáticas, sino que incluso debe de estar incluido personas que sean expertos en lo que es la didáctica, por ejemplo, en la tradición y la forma en la que se traduce o se desarrolla el conocimiento y las maneras de cómo se concibe el conocimiento y el aprendizaje que se puede dar a raíz de eso. Entonces, vamos a señalar las principales tensiones en las que fue sometido el currículo de matemática en una primera fase y en las distintas versiones del ajuste después. Es decir, vamos a hablar algunas de las propuestas o donde hubo cierto análisis para poder tener en cuenta lo que es el currículo en lo que es matemática. Entonces tenemos que como primer tensión señalamos lo que es la consistencia interna. La consistencia interna dice que es hacer un análisis interno. Dice que los aprendizajes por nivel que se construyen sobre los anteriores, ya sea claridad en lo que progresa, consistencia en el lenguaje, en la aplicación de los principios que orienta la propuesta y naturalmente la consistencia entre cada objetivo y contenidos que lo soportan. Es decir, la consistencia interna fue el primer análisis que se hizo de lo que es el currículo, donde internamente se vio qué tipo de aprendizaje se daba para los estudiantes por cada nivel. También la claridad de los progresos que se pueden obtener a raíz de esos aprendizajes, la consistencia en el lenguaje, es decir, por niveles, digamos, primero, segundo, tercer grado, si el lenguaje matemático tiende a tener una secuencia, en la aplicación de los principios que orientan la propuesta, y la consistencia entre cada objetivo y los contenidos que lo soportan, es decir, si existe alguna similitud entre contenido que se va desarrollando. Esa es la primera tensión, la consistencia interna. Tenemos como segunda tensión lo que es aprendizajes provenientes de la implementación. Bueno, para este dice que tanto la experiencia de aplicar el currículo como estudios al respecto generaron un conjunto de observaciones, áreas de posibles deficiencias y faltas de continuidad. Es decir, al hacer este análisis se mostró que hay una falta de articulación entre niveles.
Más básicamente dice que la falta de articulación se dio entre cuarto y quinto grado. Y se tuvo que realizar lo que es un pequeño ajuste. Y también se hizo lo que es una experimentación en lo que es la parte básica y en la educación básica y en la educación media. Y se detectó que en algunos conceptos y procedimientos a los que no se anteponían antecedentes necesarios para su tratamiento. Es decir, que a raíz de hacer el análisis sobre cómo se implementaban esos aprendizajes, se descubrió que de básica a bachillerato quedaban conceptos, o en bachillerato se retomaban conceptos que no habían sido aclarados en lo que fue básica. Entonces generaba como una discontinuidad en el desarrollo de los conceptos. Estos estudios que se le hicieron a la hora de la implementación también señalaron que existían ciertos desfases dentro del diseño del currículo, y fueron necesarias hacer ciertas correcciones sobre ello. También la tercera tensión, dice que es el desarrollo internacional del campo de la educación matemática. Es decir, que se hizo un análisis internacional de lo que es la educación matemática, y para ello se analizaron los currículos de Western Australia y de New South, que también es de Australia. También se hizo un análisis en lo que es en Canadá, y los marcos conceptuales y las evidencias de dos pruebas internacionales. Tenemos la prueba TIMSS y la prueba PISA. Además, se consultó la literatura internacional de campo de la educación matemática. Entonces, al hacer todo ese análisis internacional, dice que algunas de las conclusiones que se apuntaron o se dieron es que varios de los temas y algunas habilidades algunas habilidades en los jóvenes, dice que mostraban resultados sumamente bajos. Es decir, que existían contenidos para ciertas habilidades que no cumplían los requisitos, y por lo tanto siempre la tendencia de los estudiantes era a mantener ciertos conocimientos o ciertas áreas de conocimiento demasiado bajas. Y demasiado bajas. También a raíz de este análisis internacional de la educación matemática, se observó la tendencia a adelantar la introducción al álgebra y un incremento notable del tratamiento de elementos de probabilidades y estadística a lo largo de los 12 años de formación inicial. Es decir, que se observó que siempre, digamos, lo que es el álgebra, en algún momento se enseñaba, por decir algo, en bachillerato, después se redujo a enseñarlo en noveno, después se redujo en octavo, después en séptimo. Entonces, al ir haciendo el análisis, como que se iba incrementando eso. Y también se vio también el fortalecimiento de ciertos contenidos de probabilidad y estadística, y que aparte de eso había que mejorar lo que es el razonamiento matemático e incorporarlo como un aspecto central que debía estar inmerso dentro de lo que es el currículo. También tenemos lo que son las tensiones provenientes de la estructura del sistema educativo, es decir, los problemas que genera el sistema educativo en el currículo. Dice que el currículum de la reforma fue diseñado en un contexto en el que la educación obligatoria llegaba
solo hasta octavo grado. Eso influyó en la definición curricular de la reforma y de algún modo guarda relación con una de las falencias que se detectó a ese marco, la falta de continuidad entre niveles. Como decir que cada nivel o cada año no tenía una cierta continuidad o secuencia de los contenidos. La pertinencia y adecuación al desarrollo del país. Es que toda decisión de ajuste fue tensionada desde la necesidad de que el resultado fuese un currículum pertinente, adecuado a las condiciones de desarrollo de acuerdo al país. Es decir, que generó un gran problema el reacomodar un currículo que se ajustara de acuerdo a las condiciones que se daban dentro de un país, o el desarrollo que tenga, o las condiciones con las que cuenta un determinado país, sobre todo donde tenemos un país que tiene limitados recursos económicos a un país que tiene muchos recursos económicos. Entonces se genera una gran, por decirlo así, una gran diferencia entre los tipos de currículum, porque a lo mejor acá en nuestro país todavía exista la necesidad de trabajar sin utilizar mucho lo que es la tecnología, y en otros países pues básicamente se puede estudiar a partir de todo tecnológico. Entonces eso también es otro de los de los problemas que genera el currículo. Y tenemos ahí que la consulta pública y consulta a los especialistas. Dice que a la hora de hacer las consultas, diferentes versiones del ajuste fueron sometidas al análisis y críticas de especialistas de instituciones relevantes del país, de especialistas en educación matemática, expertos en matemática, profesores y profesores y público en general. Entonces, también fueron otro tipo de que generó controversia, ¿no? A la hora de hacer una consulta pública y consulta a los especialistas sobre los cambios que hay que considerar en el currículo. Entonces tenemos acá los criterios o principios orientados del ajuste curricular. Los diferentes análisis a los que fue sometido el currículo dieron origen a algunos principios que orientaron la construcción del ajuste curricular. Entonces, dentro de esos principios tenemos el primero, que es el criterio de organización. Este criterio de organización dice que nos dice que el currículum se organizó en torno a 4 ejes. Los ejes son el números, álgebra, geometría y datos y azar, considerando el razonamiento matemático como un eje transversal a dichos ejes. Los ejes son los mismos a lo largo de los 12 años de formación general, habida en cuenta que los requerimientos formales del eje de álgebra se expresan a partir de quinto año. Es decir, lo que son los 4 ejes, donde es números, álgebra, geometría y datos y azar, esos son ejes que se mantienen desde primer grado hasta bachillerato, generando lo que es un eje transversal para los 4, como lo es el razonamiento matemático, pero con la peculiaridad que el álgebra se puede empezar a desarrollar a partir desde quinto grado. Ahora, el siguiente criterio es la continuidad de los conceptos del conocimiento matemático y educación matemática. Es decir, que se hace un ajuste propio de los conceptos acerca de lo que es el conocimiento matemático, las razones para la incorporación o la formación de todos los niños, niñas, jóvenes del país, y también concepciones sobre los principios didácticos que inspiran el currículo de la reforma. Es decir, que se le trató de dar también una continuidad a todos los conceptos que van de matemáticos, para que se tenga una secuencia matemática desde primero hasta los 12 años de estudio, y que mejorar la parte educativa en cuanto a la enseñanza de matemáticas.
También tenemos el criterio de extensión en el tiempo y continuidad. En este criterio dice que en lo posible hay tópicos centrales de la formación matemática, algunos elementales como los números naturales, los números enteros, lo que son los decimales, fracciones, los racionales, raíces. También otro tópico central o elemental es que se tiene que trabajar con funciones, entre otros. Dice que eh, estos, como los números y las funciones, dice que fueron introducidos al currículum de manera temprana. Y se considera de que, bueno, se trató de inducir por lo menos la parte de los diferentes tipos de conjuntos de números y la parte de funciones desde temprana edad para considerar de que se maneje de una manera mejor o perfecta a partir desde edades inferiores. Tenemos lo que es un criterio de ajuste a los requerimientos internacionales. Esto lo que da básicamente es que tratar de buscar en la mejor manera posible, si en un dado caso los estudiantes son examinados por instrumentos de carácter internacional, es decir, por ejemplo, si acá en nuestro país viniera una organización internacional de educación y dijera vamos a evaluar a ciertas secciones de cierto instituto, entonces se trató de dar un criterio de ajuste de requerimientos internacionales, es decir, tratar la manera de que los conceptos y contenidos estén un poco a nivel internacional, no estén tan bajos, para tratar de evitar ese problema que en algún momento determinado se hiciese alguna evaluación y que los estudiantes puedan o tener la capacidad como para responder de una manera acertada en un instrumento de evaluación de carácter internacional. Y tenemos el criterio de transversalidad del razonamiento matemático. Este criterio de transversalidad buscó a lo largo de todo el currículum relevar objetivos y proponer contenidos que apelen a las bases de razonamiento matemático. Básicamente en la resolución de problemas, en la búsqueda y en algunas irregularidades que existen entre patrones en cuanto a la hora de formular ciertas conjeturas y darle validez a ciertas hipótesis. Entonces es como tratar de que el razonamiento matemático sea un eje transversal obligatoriamente necesario a la hora de desarrollar lo que es un contenido matemático, que debe de no solamente de poderlo desarrollar, sino que pueda dar un razonamiento oportuno a cierto problema. Entonces tenemos, ya para terminar, lo que es la nueva estructura para el currículum de matemática. De un currículo con base en unidades de aprendizaje a uno con base a ejes temáticos, es decir, se tenían anteriormente currículos donde estaba guiado por unidades, es decir, unidades de aprendizaje, y ahora nos pasamos a uno que esté diseñado a partir de ejes temáticos. Entonces, este ajuste dice que propuesto se organizó en torno a ejes curriculares, y tenemos ahí números, álgebra, geometría y datos al azar. Paralelamente se definió lo que es el razonamiento matemático como un eje transversal a los ejes antes referidos. Entonces, si vemos un poco acerca de los números, dice que los números es el eje vertebral de la propuesta. ¿Por qué? Porque el desarrollo del concepto de un número acompaña lo que son los aprendizajes matemáticos, desde el primer año de la enseñanza básica hasta el penúltimo año de la formación en media. Y también porque se puede observar que en el aula que la mayoría de los niños y niñas jóvenes
a veces no diferencian entre los diferentes sistemas numéricos y en particular no pueden responder acerca de los diferentes problemas en los que se pueden y no se pueden tratar los determinados tipos de números, y que tampoco tienen la capacidad de explicar lo que se entiende por lo que es un número irracional y lo que es un número real, o no pueden relacionarlo con lo que son las raíces. Consecuentemente, este ajuste introduce objetivos y contenidos acerca de las motivaciones de las diversas extensiones de los números y las soluciones que podrían conllevar lo que es cada tipo de sistema numérico. Entonces, por eso se considera que los números es un eje vertebral de la propuesta, ¿no? Y eso es claro, nosotros nos encontramos a menudo que incluso por nosotros pasa que no podemos hacer cierta diferencia entre los sistemas numéricos. El siguiente eje temático tenemos lo que es el álgebra. Para lo que es el álgebra, dice que se analizó la tendencia internacional a incluir álgebra desde los primeros niveles. Como a nivel internacional se veía que reduciendo el nivel para enseñar lo que es matemática, entonces se tomó a bien incluir el álgebra desde lo que son los primeros niveles. Se trata de hacer consciente a los docentes y por lo tanto a los estudiantes, en el sentido de que hay elementos de abstracción y representación mediante símbolos que comienza pronto en el aprendizaje de la matemática. Comúnmente el mayor problema que se da en los jóvenes o que se nos da a nosotros es que no podemos ver la abstracción. Es decir, por ejemplo, en álgebra, cuando empezamos a hacer las demostraciones, por ejemplo, pruebe que la suma de dos números enteros, que la suma de dos números pares me da un número par, entonces no encontramos la interpretación de cómo hacer esa demostración. Pensamos en darnos 2 más 2 más 4, pero realmente la demostración debe de funcionar para cualquier número, y eso implica que debemos de tomar una representación simbólica, por ejemplo una letra A, una letra B, y tratar de hacer esa demostración como que ya no encaja en nuestra forma de pensar. Entonces, la idea de inducirles el álgebra a niños desde niveles pequeños es para que ellos entiendan de que existe una parte abstracta de la matemática que se llama álgebra. Y por ejemplo, como lo mencionaba, al, al, al verificar, por ejemplo, la propiedad conmutativa de la suma o del producto, calcular la suma de dos números pares, por ejemplo, todos lo que hacen es relacionarlo con números específicos, pero no pueden generarlo de una manera general, valga la redundancia. Entonces, y tratando de que se induzcan a los niños al pensamiento abstracto, entonces se tomó a bien dar el aprendizaje del álgebra desde los primeros niveles. ¿Y por qué se considera que el álgebra es una poderosa herramienta para expresar los resultados de la generalización y constituye un elemento unificador del conjunto o del saber matemático? Luego tenemos lo que es la geometría. Para la geometría dice que se propone un tratamiento de lo que es la geometría euclidiana muy cercano al contenido en el currículum de la Reforma. Pero se le da más que todo un énfasis en la generación de conjeturas y su verificación. Este ajuste hace énfasis en la noción o en que deben de construirse, ¿sí?, o de hacerse construcciones geométricas, y aprovecha el tratamiento de las transformaciones rígidas en el plano para introducir la noción de un vector que luego se remota para expresar una ecuación vectorial y una ecuación vectorial de la recta y también se hace una breve introducción en lo que son vectores en 3 dimensiones en cuarto medio. Y lo que es, eso es en parte de la geometría euclídea. Y para la geometría analítica
haciendo una introducción de lo que es distancia entre dos puntos, el plano cartesiano, la ecuación de una recta, la relación que tiene con una representación vectorial, etcétera. Es decir, que en el desarrollo de la geometría se debe de hacer la diferencia entre tres momentos: el momento de la geometría euclidia, la geometría analítica y la geometría vectorial. Es decir, tratando de que pueda verse desde esos tres puntos. Y por último tenemos lo que es los datos y el azar. Los datos y el azar se prefirió hacerle esta designación para siempre referirse para los temas de estadística y probabilidad. Recordemos que hablar de datos es hablar de estadística, y hablar de problemas al azar pues estamos hablando de probabilidad. Entonces, esto para hacerse cargo de aspectos elementales de los primeros niveles de básica. Es decir, estadística y probabilidades como algo muy fuerte de mencionarlo. Entonces, para suavizar y para incursionarlos en esa área, pues se optó por ponerle, en lugar de estadística, datos, y en lugar de probabilidades, azar. Entonces lo que se hizo fue que en el currículum se introdujo lo que es el razonamiento probabilístico desde los primeros cursos de básica. Dice que esto es usado desde muy temprano en la vida cotidiana de lo que son los niños y niñas y jóvenes. Y por ejemplo, palabras como es posible, imposible, seguro, probable, es una manera de darle un uso frecuente a lo que son los datos y el azar, y porque son palabras que comúnmente se utilizan en lo que es la vida cotidiana. Y eso genera a ir induciendo lo que es el niño y una niña a ver desde una manera estadística lo que es relacionarlo cuando por ejemplo mencionamos es posible que ocurra esto, es probable, eso es imposible que suceda, etcétera. Es decir, palabras que van adecuándose a lo que es la estadística y lo que es la probabilidad. Entonces esos son básicamente los ejes temáticos. Entonces, lo que es datos y el azar se introduce a partir de niveles primarios, pero a nivel de lo que es bachillerato o educación media ya se introducen ciertos conceptos estadísticos o ciertos contenidos estadísticos, de modo que se espera que un estudiante que sale de bachillerato, graduado de educación media, esté preparado para estudiar una estadística un poco más fuerte, sin importar en qué ámbito esté, ya sea en sociología, en economía, en psicología, en ingeniería, biología, etcétera, porque lleva los conceptos fundamentales para poderlo desarrollar y para poder hacer sus ciertas o pequeñas investigaciones que requieren este tipo de problema o de solución. Esto es lo que se tiene como propuesta para trabajar el día de ahora. Si bien es cierto, hemos visto que a lo mejor la manera en la que interpretábamos o concebimos nosotros lo que es la enseñanza de la matemática, a lo mejor es un concepto erróneo, porque para nosotros, por cómo la hemos recibido, pues sigue siendo, pues, yo pongo la definición, doy un ejemplo y ustedes lo resuelven doy la definición de un tema, les pongo un problema como ejemplo, lo resuelvo y después les dejo la guía de ejercicio, que comúnmente así nos han acostumbrado. Pero a partir de todo lo que hemos estado hablando ahora, pues eso no corresponde a lo que es la enseñanza de la matemática a partir de la formación del currículo que tenemos ahora. Bien, tenemos 3 preguntas
para esta tutoría. La primera pregunta dice: ¿qué se entiende por currículum en la enseñanza de la matemática? La segunda es: ¿qué es el conocimiento matemático? Y la tercera pregunta es: que según su criterio y su punto de vista, ¿en qué consiste el razonamiento matemático? Esas son las tres preguntas. Bueno, cabe mencionar que para la primera y segunda pregunta a lo mejor ustedes pueden agregar un cierto concepto, pero para la tercera pregunta, y esto es porque es lo que siempre reflejo a la hora de ver sus aportes cuando suben sus respuestas, es que siempre hay una pregunta que dice de acuerdo a su criterio. Entonces, de acuerdo a su criterio es lo que yo pienso, desde mi punto de vista esto es así. Entonces, pero algunos lo que hacen es escribir un concepto. No se trata de escribir un concepto exactamente en esa pregunta, se trata de que desde su punto de vista o de acuerdo a su criterio usted escriba lo que piensa sobre eso. Entonces, porque digo es fácil ver cuando alguien escribió desde su punto de vista o de su criterio con sus propias palabras a que alguien tradujo eso de un documento, ¿no? Porque no utilizamos demasiadas palabras técnicas para dar nuestra opinión o nuestro punto de vista. Entonces, es, es como, no es necesario que escriba una página de lo que piensa tampoco, ¿verdad? A lo mejor es algo no tan corto ni tan extenso, pero que se vea reflejado realmente desde su punto de vista lo que piensa, o sea, con sus propias palabras. Bien, no sé si existe alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, inquietud. Sí, para nosotros prácticamente ya solo nos queda una tutoría y estaríamos cerrando lo que es eh, esta asignatura. No, bueno, hasta el momento no hemos tenido mayores dificultades. Nada más nos queda un parcial, creo, un examen nada más. Y una tutoría y a lo mejor estas preguntas y las próximas preguntas de la tutoría. Por ahora el único trabajo que hay es la segunda parte que hay que responder para el foro. Que no se les olvide hacer 3 o dar su opinión eh, con respecto a, a lo planteado por 3 compañeros de ustedes. Bueno, en las indicaciones dice que deben de ser 3 aportes diferentes. Tarea 3, pues realmente las orientaciones académicas no es, bueno, en las orientaciones académicas no, voy a revisarlas, no. Pero hasta ahorita, según lo que vi en la plataforma, no está programado más. Y pues estuve queriendo revisar, pero como había problemas con la plataforma, no pude acceder. Licenciado. Licenciado. No,
No, realmente solo es, si no me equivoco, solo es un parcial. Ahorita les... Sí, realmente he estado fallando durante la semana también, se ha tenido ciertos problemas con lo que es la plataforma. No, pues, cuando la plataforma les dé problemas, eh, siempre y hay que subir algún documento o algo, traten de enviarlo o bajo un correo anexando al coordinador. En este caso, en mi persona, yo no tengo ningún problema. Por ahí hubo alguien que no logró enviarla a tiempo, entonces me lo envió a mi correo, yo se lo voy a calificar. El coordinador dijo que había que considerarle algún punto menos, ¿verdad? Por entregarlo tarde, pero en lo personal yo no pienso quitarle nota. Si yo se la voy a calificar exactamente así como está. Y solamente son dos parciales, dos exámenes. Bueno, sí, realmente sí hay una tercera tarea que es hacer un diseño curricular, es decir, ustedes lo que van a hacer es una pequeña propuesta de un tema didáctico, cómo se desarrollaría. Ese es prácticamente el último, la tarea número 3 y solamente son dos parciales. El primero ya se hizo, solamente hace falta uno, que es el segundo examen. Está para el 15 de está para el 15 de junio. O sea, estamos hablando casi dentro de un mes. Y a lo mejor se ha retrasado lo que es el coordinador a subir la tarea número 3 porque creo que todavía no está agregada en plataforma, pero esa tarea hay que entregarla el 1 de junio. Entonces voy a escribirle ahí para que habilite el proceso a seguir porque ya nos están quedando alrededor de 15 días. Sí, la número 3 según las orientaciones académicas está para entregarla el 1 de junio. Entonces, siento de que ya les está quedando poco tiempo, entonces voy a escribirle ahí al coordinador para que habilite o si se va a entregar en esa fecha o va a dar un poco más de tiempo. Porque sí es una tarea a la que hace falta. Entonces la tarea 2 pues ya fue entregada, y ahí solo hace falta terminar la parte del foro, que está hasta el 25 de mayo, y ahí solo queda pendiente lo que es la tarea 3. Y con esa tarea 3 pues como digo, voy a escribir al coordinador que la habilite, o esperemos que la habilite a más tardar el lunes. Y esa es la última tarea que corresponde para esta asignatura. Y ahí solo queda lo que es eh, el examen final, que el examen final está para el 15 de junio. Y esa corresponde a la unidad 3 y 4, porque la unidad que comenzamos ahora es la última que vamos a trabajar. Solamente sería unidad 3 y unidad 4. Bien, creo que esas son las cosas importantes que hay para, para esta asignatura. Bueno, anteriormente yo les había dicho de que, bueno, en lo personal, yo siempre me pongo en el caso de ustedes, ¿no? Se le trata de dar prioridad a las materias que son un poco más fuertes, como son las numéricas. Y a este tipo de materias, pues el único cuidado es que no hay que entregarlas tarde, ¿no? Hay que tratar de entregarlas a tiempo y tratar de entregarlas de la mejor manera. La vez anterior comenté y lo voy a hacer nuevamente.
En los trabajos que he revisado, algunos en la carátula han puesto que es, ¿cómo se llama? Facultad de Ciencias y Humanidades. No es Facultad de Ciencias y Humanidades, es Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas a la que pertenecemos. Entonces hacer esa corrección ahí. Y porque bueno, vi en algunos trabajos que decía Facultad de Ciencias y Humanidades, entonces tener el cuidado ahí, por favor, de escribir que es Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Luego con lo demás no hay ningún problema, y en lo que sí hice un poco de énfasis es que a veces para argumentar algún trabajo se buscan algunos conceptos en internet, entonces tratar de que todos lleven el mismo tipo de letra, porque también eso se ve un poco feo a la hora de presentar un documento. Y también no se les olvide justificar el texto, es decir, que el texto quede justificado es una de las reglas o de las normas APA fundamentales. Y pues se ve un poco feo en realidad entregar un documento donde el texto no está justificado. Entonces esas son algunas de las cosas que hay que tener cuidado, y por lo demás pues nada más seguir la rúbrica de acuerdo a lo que pide la rúbrica. Bien, entonces